aquí en el Comal y le agradecemos su presencia en el estudio al licenciado Antonio Ruiz García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y la invitación es para que nos platique de este nuevo sistema laboral en Sonora. Los conflictos laborales ya no se van a resolver en el Centro de Conciliación Laboral o en los tribunales de trabajo. A ver, platíquenos con peras y manzanas de qué se trata, cuándo inició esto, cuándo ya va a ser posible, si ya está en marcha, todo y de cuándo inició. Primer punto. Gracias, licenciado. Muy bien, pues muy buenas tardes. Gracias a todos, a ustedes, a la radio por la invitación. Saludar a su enorme y distinguido auditorio y pues con mucho gusto compartir con ustedes este novedoso sistema que estamos marcando la pauta a partir de el día de ayer en el estado de Sonora. Ayer inició, ok. Que pues se ha denominado el nuevo sistema de justicia laboral. Primeramente hay que aclarar y precisar, ¿verdad?, subrayar, que el proyecto de reforma laboral no es propio del estado de Sonora. O sea, es un proyecto de reforma que se impulsa a nivel nacional y el primer toque que se dio para llegar a esta reforma fue en febrero de 2017, creo que era el sexenio del licenciado Peña Nieto, cuando se emitió un decreto, ahí está lo importante, una reforma constitucional en materia laboral. O sea, si no hubiera o se hubiera dado la reforma constitucional, no fuera posible el proyecto de reforma a la ley laboral. Era necesario aquel paso, sí, porque en la reforma constitucional se tocan las bases esenciales, fundamentales del derecho del trabajo mexicano. Sí, yo siempre digo, debemos hablar del derecho del trabajo y de la seguridad social en México. Aquella reforma constitucional introduce los aspectos novedosos de los que ahora se habla como la nueva justicia laboral. Estableció, en resumen y tratando de figurar los ejes, había un aspecto donde la justicia laboral, por disposición constitucional, se saca de los tribunales denominados juntas de conciliación y arbitraje y se pasa a los poderes judiciales, sea federal o estatal. Y además, el otro sistema novedoso es que se crea un centro, un organismo descentralizado por disposición constitucional, que será el responsable encargado de instrumentar la solución del conflicto laboral en la vía conciliatoria. Esto es, constitucionalmente están establecidos los medios alternativos para la solución de conflictos. Y en ese concepto de medios alternativos encuadramos lo que es el proceso conciliatorio en la reforma laboral, que ya existía de una manera sí, pero que no, vamos a ser claros en esto, no dio resultado aquel proyecto conciliatorio del artículo 123 en la Constitución del 17. Entonces ahora, 100 años después, porque fue en 2017, se introduce esa reforma constitucional al artículo 123. Y el otro aspecto novedoso es lo que se toca en la Constitución, las figuras o instituciones del derecho colectivo del trabajo. O sea, los sindicatos, la contratación colectiva, la revisión de la contratación colectiva y los derechos fundamentales a la libre sindicación, a la libertad para la negociación colectiva, etcétera. Entonces, aquel proyecto que decía de 2017 tarda febrero a 18, a 19 y fue el 1 de mayo de 2019 cuando, o sea, 2 años después, se emite un decreto que va a reformar la Ley Federal del Trabajo en congruencia con la base constitucional. O sea, ya viene la reforma, la Ley Federal del Trabajo, que llamamos ley reglamentaria del 123 constitucional,
y ya a través de la ley se impulsa esa reforma por etapas. Primero se habla de 3 etapas. Total que al Estado de Sonora nos dejaron o le correspondió en la tercera y última etapa. Es decir, llegamos tarde con respecto al resto del país. ¿O cómo? No vamos, creo que tarde no, sí quedamos en la tercera etapa, pero esto obedeció a que se dejaron en esa tercera etapa las entidades federativas que reflejaron o presentan actualmente un mayor número de conflictos laborales que se manejan en las juntas de conciliación y arbitraje. El Estado de Sonora, para decirlo, pues no sé, creo que no es para vergüenza, pero tampoco para alabarlo, aplaudirlo, pero más o menos, y creo no me equivoco, actualmente en las juntas de conciliación que quedan en el Estado, debe haber un archivo que rebasa en poco los 100,000 expedientes. Híjole. De esos 100,000 expedientes, creo que alrededor de entre 75,000 a 80,000 asuntos corresponden aquí en la ciudad de Hermosillo. Luego sigue Ciudad Obregón, tendrán 25,000 o algo así, y ya las juntas de Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado, Peñasco y Guaymas manejan un número pequeño en el trámite de asuntos. Sí, obviamente menor población, ¿no? ¿Responde este nuevo sistema de justicia laboral a las necesidades, pero principalmente a los derechos que tienen los trabajadores en nuestro estado? En sí el proyecto es bueno, creo que trae muy buenas intenciones. Sobre todo, les decía, yo planteo, impacta en 2 aspectos la reforma laboral. Ahorita ya, en el Estado de Sonora, al iniciar este nuevo sistema, impacta 2 aspectos. Uno, que es en la vía individual, el derecho individual del trabajo. O sea, ¿qué hacer un trabajador en lo individual ante el conflicto o en esa etapa o cultura laboral? Y la otra es, impacta en el aspecto colectivo. Sindicatos, contratos colectivos. ¿Cómo impacta? Bien, en el caso de la relación individual, un trabajador ordinario puede ser cualquiera de nosotros que sea sujeto de una relación laboral, de derivar algún conflicto, alguna fricción en esa relación laboral que amerite ir a plantear esa causa ante una autoridad, la ley le indica, primero debes de ir a la instancia conciliatoria. Es obligatorio. Acude a la instancia conciliatoria, no obligatorio negociar, no, ir a la instancia conciliatoria. Y ya no son las juntas. No son las juntas, es el denominado Centro de Conciliación Laboral. Que ahora lo ubicamos por el García Morales. No, esas son las nuevas instalaciones de la Junta. El Centro de Conciliación está en el Centro de Gobierno, el edificio Sonora, planta baja. Okay. Y ya están, o sea, ya están funcionando o nada más se inauguró, porque suele pasar mucho, ¿no? Que de repente alguien quiera ir porque tenga un asunto y no estén funcionando. Bueno, deben de estar funcionando, ¿no? Sería, creo que muy negativo decir no. Deben estar operando ya los centros y según o por disposición del Consejo Coordinador de la Reforma a nivel nacional, en el Estado de Sonora deben ahorita estar operando en este momento 7 centros de conciliación laboral. En Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas, Nogales, Peñasco y San Luis Río Colorado. Okay. Para atender cualquier situación que el trabajador en lo individual quiera presentar respecto de alguna fricción laboral o igualmente el patrón. Ya sabemos que cada caso es diferente, ¿no? Cada caso siempre va a ser complejo o distinto. ¿Qué diferencia hay con este nuevo sistema laboral al que había antes? Pongamos ejemplo un caso de un trabajador en la manera de resolverlo. ¿Va a ser más rápido? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar totalmente los escenarios en el anterior sistema. Okay. La solución del conflicto se pretende en la vía conciliatoria en un lapso por disposición de la ley no mayor de 45 días. Okay. No mayor de 45 días para resolver el conflicto en la vía conciliatoria. En caso
de que no se lograra conciliar entre las partes, de ahí el trabajador tiene la opción de acudir a un juzgado laboral, ya procesalmente a plantear su demanda. Ok. Y los 100,000 que veníamos con rezago, ¿se abate el rezago? ¿Se puede? ¿Hay voluntad de hacerlo de entrada? Porque pues ese podría ser otro de los temas, ¿no? Bueno, sí se escucha y se ve y creo que estamos en lo cierto, es un número considerable de asuntos pendientes, pero el proyecto que deben implementar las juntas de conciliación y arbitraje en el Estado es, por disposición también de la ley de la reforma, en un periodo máximo de 4 años, deben resolverse el último conflicto laboral y ahí sí las juntas llegarían a su final feliz, ¿no? En la función. Okay. Ayer mandaban un boletín del gobierno del Estado y le voy a leer una parte, te lo quiero leer porque... Y no acudió el gobernador, ¿no? Se lo quiero leer porque, digo, para estar en el contexto, porque a mí lo que me llama la atención es que antes parecía, o hasta hace poco, que todo lo que tenía que ver con pasadas administraciones estaba apestado o trastocado por el neoliberalismo y todo esto, y sobre todo siendo un tema económico, creo que es un tema importante. Pero ayer me llamó la atención el tono del boletín respecto al anuncio del nuevo sistema de justicia penal, porque dice: la meta del gobierno de Sonora es que la impartición de justicia en materia laboral en el Estado sea cada vez más transparente, ética y sin actos de corrupción. Dice que en el marco de la implementación de este nuevo sistema de justicia, pues el mandatario destacó que era un día histórico y que en el Estado se tienen hoy 13 juzgados en funcionamiento, que tienen en términos de capacidad, estructura administrativa y organizacional para sacar adelante la tarea. Dice el propio boletín, establece y dicen que hoy se tiene una nueva relación laboral, dice, emanada de la justicia social y de un sistema que ya había cumplido su papel histórico. Como siento que lo asumen como que ellos fueron quienes impulsaron lo que estamos inaugurando desde el día de ayer en materia de justicia laboral, y como que dicen que fue muy positivo el cambio, a pesar de que viene de pasadas administraciones. Es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Sí, yo creo que debemos honrar el trabajo que se haya hecho en cualquier tiempo y que incida en el proyecto de reforma laboral que ya está operando. Okay. Debemos honrarlo, decir la verdad. Si vemos, la reforma constitucional se dio en febrero de 2017. O sea, la administración actual a nivel federal no existía. La reforma laboral en el Estado de Sonora, en lo que corresponde al Estado de Sonora, la administración anterior impulsó algunos aspectos encaminados al inicio del proyecto de reforma. Es cierto, no vamos a decir, o no hay razón para negarlo. Por ejemplo, ¿verdad? Se creó la ley 253, se expidió por el Congreso del Estado, que crea al Centro de Conciliación Laboral del Estado. Okay. O sea, esa ley la expidió la legislatura anterior. Y se realizaron algunos aspectos o temas interesantes en el avance hacia la culminación del proyecto. Lo que sucede también es que la tercera etapa de la reforma ya tocó al Estado de Sonora y le dijeron: ahora sí, preséntanos todo lo que se requiere para impulsar esto, llegar al punto final. Fue a partir de octubre de 2021. Okay. Hace un año ya se iniciaron trabajos como, por ejemplo, gestionar el otorgamiento de un subsidio del gobierno federal para apoyar este proyecto. Muy bien, pues le agradecemos mucho al licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, Antonio Ruiz García, por estar con nosotros y explicarnos con lujo de detalle. No, pues muchas gracias a ustedes, estamos a la orden y buenas tardes a todos. Gracias. Hacemos una pausa, siga con nosotros, no nos cambie.